Muy bien, queridos hermanos, feliz sábado. Sean todos bienvenidos una vez más a esta reunión, a este culto donde estamos estudiando la palabra de Dios. Vamos a continuar con lo que dejamos inconcluso la semana pasada y de hecho no creo que lo terminemos el día de hoy, pero sí queremos avanzar en cuanto a lo que es este estudio sobre la iglesia de Filadelfia. Muchas veces se ha mencionado de parte de, y, sí, y siempre se nos ha mencionado, ¿verdad?, de parte de la Iglesia Adventista, para todos aquellos que venimos del adventismo, y siempre se nos inculcó y se nos metió en la cabeza como si fuera un pájaro carpintero taladrándonos la cabeza diciéndonos, somos la Iglesia de la Odisea, somos la Iglesia de la Odisea, somos la Iglesia de la Odisea. Pero si nosotros nos ponemos a analizar lo que es la Iglesia de la Odisea, la verdad es algo que ni siquiera dan ganas de pertenecer a una iglesia así, ¿verdad? Es algo totalmente contrario a lo que Dios pide de nosotros, porque es una iglesia primeramente que es vomitada, que es desechada, y por otro lado, a la vez también vamos a ver una iglesia que es tibia. Entonces, si nos ponemos en ese contexto, no es para nada para enorgullecerse, ¿verdad? Para nada ser o decir ser de la iglesia de la Odisea. Así que, bueno, antes de comenzar, vamos a hacer una oración para que esta reunión pueda ser dirigida por Dios. Inclinemos el rostro ahí cada uno donde está. Los que puedan ponerse de rodillas, pónganse de rodillas. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Delante de tu presencia estamos agradeciéndote primeramente por todas las misericordias y bendiciones que nos has entregado, Señor, toda esa consideración que tienes para con nosotros. Padre, te rogamos en esta hora que tú envíes tu Santo Espíritu para que nos pueda guiar, para que nos dirija, que nos enseñe, nos instruya y de esa manera, Padre, podamos comprender en profundidad qué es lo que tienes para nosotros hoy, cuál es el mensaje que quieres que también comuniquemos a otras personas, Señor, sobre todo a nuestros amigos y hermanos adventistas, Señor, que aún no han abierto sus ojos ante una realidad evidente que se está viviendo, Señor, y que debemos tener esa precaución y debemos elegir un bando, Señor. Por favor, ayúdanos a ponernos detrás de ti, Señor, en este pueblo, Señor, que tú has levantado. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, para que nadie quite nuestra corona. Danos esa fortaleza que solamente tú puedes darnos, Señor, a través de la fe. Todas estas cosas nosotros te las agradecemos, Señor. Juntamente te pedimos también el perdón de cada uno de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, mis queridos hermanos, seguimos con este estudio, Filadelfia o la Odisea. ¿Cuál de las dos? Bueno, ya estuvimos viendo la semana pasada un poco sobre esto, ¿no? Acerca de que Filadelfia es una iglesia que llega hasta el final. No es una iglesia que termina en 1844, e inmediatamente nace la Odisea y que después la Odisea es la iglesia triunfante. Si bien es cierto, luego de la iglesia de Filadelfia, esta iglesia fiel, sin reproche, esa misma iglesia entra en una condición laodicense. Pero nuevamente Dios hace el llamado a ser fríos o calientes, ya a tomar un bando, ¿no? Y luego a estos que son fríos o calientes, ya básicamente es un mensaje de separación, ¿verdad? Es como separar el trigo de la cizaña. Ellen White nos ha mencionado, y ya lo estudiamos en el juicio de los vivos, que el zarandeo lo hace el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel empieza en 1844. Por lo tanto, a partir ya de este año se empiezan a definir los bandos, ¿verdad? Se empieza a definir más o menos quién es quién y de qué lado estamos. Ahora, pertenecer a la Iglesia Adventista del Séptimo Día como corporación, estar ahí en los libros de la Iglesia, nos garantiza a nosotros estar
en el lado correcto del desafío o de este conflicto cósmico? Bueno, evidentemente sabemos que la iglesia entró en el estado laodicense y que luego del cuarto pecado, como nos lo dice en el libro de Amós, ya Dios no la pudo perdonar. Esa dirigencia apóstata que negó el mensaje en 1888, lo negó en 1950, lo negó en 1977 nuevamente al rechazar a Ron Wyatt, y ya en el año 2000 firman este pacto tras 15 años de diálogo. O sea, ya llevaban mucho tiempo conversando con ellos, ya más o menos, imagínense, desde 1985 ya estaban en diálogo permanente para poder realizar este pacto que se realiza en el año 2000. Y en el año 2001, con la caída de las Torres Gemelas, comienza el juicio de los vivos. Como nos dice en esa cita que habíamos leído, que cuando ella veía caer las torres, lo relacionaba con el comienzo del mensaje de Apocalipsis 18, lo relacionaba con esos eventos de Daniel 11, de los versículos finales que aún faltaba que se cumplieran, relacionaba todo este mensaje final con lo que tenía que ver con esa caída de las torres, cuando las torres se incendiaban y se derrumbaban esos grandes edificios. Claro, ella no dijo las torres gemelas como tales, pero también tenemos que entender de que Dios obra de una manera también misteriosa para que los entendidos puedan resplandecer, para que aquellos que buscan y escudriñan puedan comprender. Porque Dios te da un mensaje, y este mensaje del cuarto ángel, que vendría, esta luz vendría de una forma que no estaría de acuerdo con los preconceptos o los pensamientos preconcebidos de muchos, así lo dijo Ellen White. Entonces, si nosotros nos ponemos y sumamos todas estas citas, nos vamos a dar cuenta de que este mensaje sería un mensaje de zarandeo, sería un mensaje de juicio, sería un mensaje que vendría a separar y a terminar de separar el trigo de la cizaña, y que sería un mensaje que iría primeramente directo a los ancianos del pueblo de Israel. Irían contra de ellos para que sean juzgados, como lo dice en Ezequiel 9. Partiendo desde ese punto, nosotros debemos volver a las raíces. Preguntad por los caminos antiguos y andad por ellos. Así es el mensaje de amonestación que Dios nos da a nosotros a través de Jeremías en el capítulo 6. Entonces, si nosotros preguntamos por las sendas antiguas, ¿cuál era la senda antigua, la que andaban los pioneros? La de Filadelfia. Por lo tanto, ¿cuál es la iglesia que va a triunfar? La de Filadelfia. Ya estuvimos leyendo todo lo que habla el mensaje a Filadelfia, y habían varias cosas que nos iban llevando hacia el fin de los tiempos. Ahora, entrando en lo que sería la materia, vamos a leer 1 Corintios 10:11, y yo les pido que también ustedes estén con sus Biblias allí, porque vamos a después analizar, según el comentario bíblico adventista, un texto del Antiguo Testamento que está relacionado con la iglesia de Filadelfia. Y quiero que también estén ustedes ahí pendientes leyendo en sus Biblias cada versículo. 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amigos, todo lo que está escrito en la palabra de Dios fue en su momento, ¿verdad?, para los israelitas, luego para los judíos, ¿verdad? Luego tenemos para los gentiles, pero sobre todas las cosas, la palabra de Dios fue escrita para nosotros, los que estamos ahora viviendo en este tiempo, porque hay cosas que no le fueron reveladas a los discípulos, hay cosas que no le fueron reveladas a Martín Lutero, hay cosas que no le fueron reveladas a Ellen White. Hay cosas que estaban específicamente para el tiempo presente. ¿Por qué creen ustedes que, teniendo el don profético, Ellen White no dejó más luz acerca de ciertos libros que quedaron así como
solamente analiza un par de versículos de un libro, no sé, hablando de Sofonías, hablando de Amós, de Joel, libros en los cuales ella hace un par de comentarios, pero tenemos otros libros como Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, de los cuales habló en profundidad. Pero hay detalles que pareciera como que se le quedaron atrás, pero no es así. Dios no se lo reveló, no le reveló toda la luz, porque Ellen White misma dijo que la luz del cuarto ángel iba a ir creciendo, creciendo, se iba a ir aumentando y llegaría nueva luz. Y ella le decía a los de la conferencia general, ¿qué medidas se están tomando para poder recibir esa nueva luz que vendrá? Porque ella sabía que vendría otro ángel. Ella recibió la luz hasta la luz del tercer ángel, pero ella no recibió toda la luz hasta el final. Entonces, nosotros está bien poder leer los textos de Ellen White para apoyarnos, para estudiar, porque son una revelación de Dios. Pero tenemos que tener en cuenta de que no es lo absoluto. Lo que ella escribió es todo verdad y es todo de Dios, pero hay cosas que ella no escribió. Hay cosas que quedaron para nosotros, para nuestro tiempo. Así como le pasó a Juan, por ejemplo, el discípulo amado, cuando él estaba escribiendo el libro de Apocalipsis y llega un momento en el cual en Apocalipsis 10 se escuchan esos truenos y Juan iba a escribir lo que decían los truenos, pero el ángel le dijo, no, no escribas. Estos, esto que escuchaste, manténlo sellado. ¿Y qué era lo que decían estos truenos? Justamente decían lo que acontece en 1844 y los años previos, que iban a predicar que Cristo venía, pero que no iba a venir porque el evento que ellos estaban predicando estaba mal interpretado el evento que iba a acontecer, pero no la fecha. La fecha sí era correcta. Entonces allí es donde se ve ese librito dulce y amargo, ¿verdad? Que es dulce en la boca, como ese dulzor de esperar a Cristo y esa alegría, ese dulce como la miel, pero amargo en el vientre, porque les produjo un chasco, les produjo una gran decepción. Y a partir de allí es donde recibe su primera visión Ellen White en diciembre del año 1844, inicia su rol profético y comienza los comienzos de la iglesia adventista, la iglesia pura, que todavía tenía mucho de Filadelfia, hasta que se empezó a contaminar, cuando empezaron a querer la supremacía, los líderes y quererse poner uno encima de otro y querer estar por encima de Ellen White. Muy bien, estos truenos fueron sellados. ¿Por qué? Porque así tenía que acontecer, para que se cumpliera la profecía. Al igual como hay muchas cosas que quedaron selladas hasta cierto tiempo y cada día, cada vez más, se van revelando nuevas cosas para aquellos que buscan al Espíritu de verdad, porque el Espíritu de verdad te guiará a toda la verdad. No confíes en tu propio conocimiento, en lo que tú crees que sabes, porque eso no te va a llevar a nada, porque lo único que va a hacer va a ser que te golpees la cabeza contra el muro pensando estar en el lugar correcto, cuando en realidad Dios te está dando miles de señales a través de miles de personas y te está dando el mensaje a través de un montón de personas alrededor tuyo y tú no lo quieres ver. ¿Por qué? Porque te mantienes en tu ceguera y en tu orgullo. Claro, como tú has estudiado desde hace 30 años, desde hace 40 años la Biblia, ¿qué me va a revelar a mí que llevo 2 años? O al otro fulano que lleva 6 meses. ¿Cómo él va a saber más que tú que llevas tantos años? Bueno, allí es donde se muestra verdaderamente la humildad de corazón, esa humildad que Dios requiere. Y si tú te cierras ante un mensaje de una persona que recién lleva 6 meses estudiando la Biblia y que aceptó la verdad porque tiene un corazón más dispuesto, y tú rechazas ese mensaje de esa persona, eso demuestra que esos 30 años de cristianismo no te sirvieron de nada, porque no aprendiste nada sobre la humildad del cristiano. Esta cita de mensajes selectos, tomo 1, página 406. Esta cita solo está en inglés. Qué curioso, ¿no? Que las citas más importantes no hayan sido traducidas, pero yo la traduje para ustedes. Las pruebas de los hijos de Israel y su actitud justo antes de la primera venida de Cristo me han sido presentadas una y otra vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo.
¿Cómo fue la actitud del pueblo de Dios antes de la primera venida de Cristo? Justo antes de la venida de Cristo. ¿Quién vino justo antes? Juan el Bautista, el segundo Elías. Qué interesante cómo Ellen White nos pone en el contexto del segundo Elías y nos dice que esto se repite en el futuro, que vendría un tercer Elías. Y además de la actitud del pueblo de Israel, un pueblo orgulloso, un pueblo que confiaba en sí mismo. Eran básicamente como la iglesia de la Odisea. Yo soy rico y me he enriquecido. De la misma manera actuaban estos líderes religiosos, tratando de apartar a la gente de Jesús. No entraban ellos al cielo, pero tampoco dejaban entrar a nadie. Bueno, el mensaje de Filadelfia no lo vamos a leer, solo vamos a leer el versículo 7 y 8, que nos dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Muy bien, la llave de David. Hoy día no vamos a definir cuál es la llave de David específicamente, sí vamos a hablar de ella, porque nos vamos a interiorizar en un pasaje del Antiguo Testamento. Pero lo que sí me gustaría poder eh, comentar ante todos ustedes es que tenemos a Jesús, ¿verdad? Como este que tiene la llave de David. Pero también es cierto que la misma Biblia nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo y que debemos ser como Cristo. Y tenemos a lo largo de la historia muchos personajes, líderes que fueron líderes que agradaron a Jehová, los cuales eran también un símbolo de Cristo. Tenemos, por ejemplo, Noé, Enoc, tenemos a Set, tenemos a Abraham, tenemos a Moisés, tenemos a Elías. Y si nosotros vamos a lo que son los escritos de Ellen White, ella misma lo dice, que todos estos hombres representaban a Cristo en la tierra. Por lo tanto, aquí nos dice que Jesús, el santo, el verdadero, ¿verdad? El que tiene la llave de David. Ahora, si todos estos líderes de antaño representaban a Jesús, eran un símbolo o una figura de Jesús, el tercer Elías también no sería un símbolo o una figura de Jesús. ¿No tendría también él la llave de David? Vamos a ver un par de cosas que seguramente los van a sorprender. Filadelfia, la palabra Filadelfia, en la Strong del griego 5360 es afecto fraternal, amor fraternal, afecto, y que deriva de otra palabra que es Filadelfos, que significa que ama a los hermanos, es decir, fraternal. Pero a la vez también deriva de filos, que significa propiamente querido, es decir, amigo, es una parte activa de amar, es decir, amistoso, como sustantivo, asociado, vecino, etc. Y también viene de adelfos, que viene de alfa, que es la uno. La uno es alfa. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir hermano, literalmente o figuradamente? Cercano o remoto. Muy parecido a alfa, que alfa puede ser, por un lado, sin, ¿sí? La palabra a, o a la vez también puede ser estar unido. No lo puse aquí, pero se los menciono. Y que a la vez también viene de Abba, que es padre. Bueno, entonces vamos a ver cómo Filadelfia significa afecto fraternal, que ama a los hermanos, fraternal, amigo, amar, querido, hermano, amistoso, alfa, unidos, cercano, padre también. Entonces, viendo este concepto, ¿a quién no le darían ganas de pertenecer a la iglesia de Filadelfia? ¿Verdad? Una iglesia
amorosa, una iglesia que se ama, que están unidos permanentemente, que están cercanos a pesar de la distancia física. Por lo menos yo me siento muy cercano a mis hermanos de España, en lo personal. Yo no sé ustedes, pero yo siento como que los conociera de toda la vida y nunca lo he visto. Con suerte a veces he hablado con ellos alguna conversación por WhatsApp o algún correo electrónico, pero los siento muy cercanos, es algo que no puedo explicar. Y eso es solamente porque el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios nos une en espíritu y en verdad. ¿Saben? Cuando este tema lo presentó nuestra hermana Fanny allá en España. No sé, yo creo que más de alguno de ustedes lo ha visto. Y saben, antes de yo ver el tema, solamente vi el primer episodio, porque son 5 episodios, así que nos queda todavía para estudiar un buen rato. Pero antes de estudiar el primer tema, yo recuerdo que estaba ahí en Facebook y una persona me hizo un comentario acerca del ministerio diciendo que esto no era de Dios, en fin. Y le empecé a poner una serie de evidencia. Y me acordé del tema de la llave de David y la busqué en el Strong y me llevó directamente a Isaías 22. Perdón, la busqué en la Biblia, en la aplicación My Bible, y me llevó directamente a Isaías 22. Y me puse a leer ahí en Isaías 22 y hablaba acerca de la llave de David. Y me pareció muy interesante, pero yo todavía no veía el tema de Fanny. Y luego habla de dos personajes, habla de Sebna y de Eliakim. Y ya van a ver porque ahora lo vamos a leer. Y cuando hablaba de Sebna, que se le quitaba la llave y se le entregaba a Eliakim, inmediatamente en mi mente yo ya como que me transporté a... Fue como, no sé, inexplicable. Yo no puedo explicar. Muchas veces recibo impresiones de que algo es así y yo digo, claro, tiene sentido. Y después cuando vi el video de nuestra hermana Fanny, era exactamente lo mismo que yo había pensado. Entonces, yo digo, wow, o sea, no es porque yo sea especial o tengo una mente privilegiada. No, no se trata de eso. Yo creo que se trata más que nada de estar dispuesto a recibir la instrucción divina. Y en ese sentido, es como dice nuestro hermano Javier. Si yo estoy aquí es porque hay 20 millones de adventistas que no quieren estar aquí, que no quieren ocupar este lugar. No es por mi gran capacidad de oratoria, ni por ser muy bonito. No tiene nada que ver con actitudes ni físicas ni mentales, porque no tengo ninguna. Sino es porque Dios ve el corazón, ve la disposición que tú tienes de hacer las cosas bien. Aunque puedes equivocarte 1000 veces, estamos todos en ese proceso de perfeccionamiento. Nadie presume aquí de ser perfecto ni infalible. Nos podemos equivocar, pero sí lo que yo creo que nos caracteriza a la gran mayoría es la disposición de ir a donde sea que el Cordero vaya. Como dice de los 144.000, ¿no? Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. ¿Y por qué lo menciona de esa manera para los 144.000? ¿Qué acaso el Cordero no se iba a quedar todo el tiempo donde mismo? ¿No se iba a quedar siempre en la iglesia adventista? ¿Por qué hay que seguirlo para otros lados? Porque el Cordero se va. El Cordero se levanta en juicio, el Cordero sale de allí porque el Cordero va a buscar a las ovejas que tiene en Babilonia. Y estos lo siguen a donde quiera que va. Estos son distintos detalles que cuando los vamos juntando todos, nos vamos dando cuenta de que este mensaje no tiene ninguna fisura. Este mensaje está tan completo que da gusto estudiar la Biblia de esta manera. Bueno, vamos a hablar un poco de Filadelfia. Filadelfia es una ciudad, rápidamente, eh, le voy a decir que Eumenes II le dio el nombre a la ciudad por amor a su hermano. Y esta ciudad significa el que ama a su hermano. Por eso le puso ese nombre, en honor a él. Vamos a ver también que Filadelfia, como es la más joven de las ciudades, bueno, vamos a ir acá. Su ubicación era un lado muy favorable. Esto por dos razones. Estaba ubicada estratégicamente a lo largo de una carretera muy frecuentada que unía el este de Asia con el oeste.
lo que le ganó un título, La Puerta al Este. Bueno, los que hemos estudiado un poco los temas del ministerio, sobre todo el tema de Orión, sabiendo de que Cristo viene, ¿verdad? Desde como el rayo que sale del oriente hacia el occidente, desde este a oeste, y que entra por Orión, como lo dice Ellen White, y Orión está al, al este. Y esto es algo que el otro día, hablando con una persona que se pone con unos telescopios aquí cerca de mi casa. Bueno, ya no, porque hace mucho frío. Pero en la noche se ponía así en verano con unos telescopios y la gente se acercaba ahí a mirar las estrellas, a mirar la luna. Y a mí me pareció algo muy interesante siempre, porque sabía que Cristo viene por Orión, pero cuando yo veía en la noche Orión, Orión no estaba apuntando hacia el este. Entonces yo le decía a este hombre, ¿por qué Orión en algún momento del día está en la posición oriental? ¿Está en el este? Y me dijo, sí. Cuando el sol sale, atrasito del sol viene subiendo Orión, solo que no lo podemos ver porque está el sol. Entonces, cuando yo escuché eso, claro, me hizo sentido cuando la, tanto Ellen White como la Biblia nos dice que las potencias de los cielos, el sol, la luna, son conmovidas de su lugar cuando Cristo viene. Entonces también es como un poco todo cuando sale el sol, ¿verdad? Sale, se corre de su posición y vemos venir a Cristo justamente por Orión, que ya en ese momento está en el este. Bueno, es algo que a mí se me ocurrió en el momento, ¿no? Pero es muy interesante cómo también en la Biblia se relaciona el sol de justicia, ¿verdad? Con Cristo, pero también del lado del ocultismo tiene esa representación con Satanás, con Baal, con estos dioses paganos. También vemos el significado del este como algo muy importante para todo lo que tiene que ver con lo que el mensaje del cuarto ángel. Y es muy interesante que Filadelfia se le llame la puerta del este. Bueno, era una zona volcánica, bueno, etcétera. Aquí también es interesante que el objetivo de esta ciudad era como unir, ¿verdad? Unir el este con el oeste. Dentro de lo que es la religión eran politeístas en la ciudad, aunque Dionisio era su deidad principal, el dios del vino. Muy interesante también con el vino de Babilonia, ¿verdad? De Apocalipsis 18. La principal oposición a la iglesia venía de parte de unos judíos. Hay, al parecer, esta oposición, además de violenta, también era burlona, pues hacían alarde de ser el pueblo de Dios, de ser los amados por Dios. De esto hablaremos bastante, bueno, eso lo dice en la página. Vemos que Esmirna y Filadelfia, las dos iglesias que no recibieron reproche, también se mencionan comunidades judías que hacían oposición. Y aquí vamos a aplicar un poco el versículo de Primera de Corintios 10:11. Todo lo que pasó en la antigüedad es para nosotros, ¿sí? Es como un ejemplo para nosotros. En el tiempo presente, comparado con el tiempo de Jesús, como leíamos en esa cita que le mostró Dios a Ellen White, la condición y la posición del pueblo de Dios justo antes de la venida de Cristo. Muy similar antes de la segunda venida de Cristo. Un pueblo que rechazó a Cristo, rechazó a Juan el Bautista, el segundo Elías. El pueblo escogido, ellos profesaban y se jactaban de ser el pueblo de Dios, como lo dice aquí. Y después de que Cristo ascendió al cielo y los discípulos seguían predicando, seguían estos judíos. Después de que ya los judíos habían sido desechados como pueblo y el mensaje pasó a los gentiles, ellos seguían jactándose de ser el pueblo escogido de Dios. Seguían haciendo alarde de ello. Y en el tiempo presente lo seguimos viendo, lo seguimos viendo. Tenemos a la iglesia de Filadelfia, esta iglesia que sale del estado laodicense porque se convierte, ¿verdad? Y vuelve a las sendas antiguas a ser como Filadelfia, esta iglesia pura que llegaría hasta el final, como dice Ellen White. Y aún así el que era el profeso pueblo de Dios, ¿verdad? Es el profeso pueblo de Dios, siguen siendo haciendo alarde de que lo siguen siendo. O sea, ya ni siquiera se dan cuenta
de que han sido desechados, al igual como los judíos en el tiempo de Filadelfia. Bueno, Filadelfia, significados que podemos aplicar perfectamente a la iglesia triunfante. El que ama a su hermano, era un puente de difusión. Tenemos la iglesia, ¿verdad?, del cuarto ángel, que también es un puente de difusión para muchas naciones. Le denominaban la puerta del este. O sea, la puerta también podría ser la puerta al cielo, ¿no? Porque por el este viene Cristo. Por lo tanto, si no entras por la puerta, no podrás llegar al cielo. Es muy interesante esto. Era muy misionera, era una iglesia muy misionera, y la principal oposición que tenían era de los propios judíos. Como en el tiempo presente, la principal oposición que hay es de parte de el pueblo adventista del séptimo día, ¿verdad? No todos, afortunadamente, gracias a Dios, muchos despiertan, pero la gran mayoría se quedan atrás. Repetimos 1 Corintios 10:11, es que esto es fundamental. Si tú no entiendes esto, no vas a entender nada del Antiguo Testamento. Todas estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto es una amonestación, mis queridos amigos. Isaías 22. ¿Cómo vamos de tiempo? Me extendí un poco hablando hace rato, pero era necesario. Isaías 22. Profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco. Fueron atados todos los que en ti se hallaron. Fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Y Elam tomó al Jaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros, para las aguas del estanque viejo. No tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí, o a quién tienes aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa del Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá.
y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Bueno, me imagino que más de alguno empezó a quedarse con algunos detalles, pero los vamos a ir comentando ahora que vayamos leyendo el comentario bíblico. Vamos a empezar desde izquierda a derecha, ¿ok? Versículo 22:1. Vemos cómo nos dice que estaban sobre los terrados, ¿verdad? Se usaban los techos planos de las casas de Palestina para diversas actividades, entre ellas la adoración a los dioses paganos y las fiestas y banquetas. Muy bien, aquí está amonestando al pueblo que estaba allí haciendo adoración a otros dioses. Luego nos habla acerca de estos que no son muertos a espada. Mientras la campiña de Judá estaba siendo devastada por los ejércitos asirios y morían multitudes, los habitantes de Jerusalén no arriesgaban la vida en el campo de batalla ayudando a sus compatriotas. Estaban ocupados en una extraña y desenfrenada búsqueda de placeres. Era pecado que procedieran así cuando tantos de sus hermanos estaban perdiendo la vida y las propiedades, y sobre todo porque Dios había proclamado luto. Bueno, vemos a estos que estaban allí en Jerusalén tan tranquilos mientras sus hermanos, sus compatriotas, estaban perdiendo la vida, estaban allí luchando para poder defenderlos a ellos, y aún así ellos estaban tan tranquilos ahí sobre los techos haciendo fiestas, haciendo adoración a los dioses, como si nada hubiera pasado. Luego nos dice que tus príncipes huyeron. Posiblemente Isaías se refiere a un momento de tregua en el sitio de Jerusalén, ocasionado por la llegada de Tiraca y su ejército etíope, lo que proporcionó a algunos de los dirigentes de Jerusalén la oportunidad de huir de la ciudad. Esa cesación del asedio, aunque fuera por poco tiempo, bien pudo ser considerado por el pueblo de Jerusalén como el fin del peligro asirio, con el que podría haber llevado al regocijo general. Del arco fueron atados. Es difícil la interpretación de esta parte del versículo porque el hebreo no es claro. La traduce del arco escapan. Otra versión, por los flecheros son atados. Y otra versión dice, han sido apresados sin la defensa del arco. Esta última interpretación daría a entender que se habían intentado escapar, pero fueron apresados sin armas y sin haber participado en la batalla. Bueno, aquí nosotros estamos igual viendo un poco acerca de la historia que estaba aconteciendo en aquel momento, pero luego es muy interesante porque nos habla de esa puerta que cierra y que nadie abre y que nadie cierra. Entonces, si nosotros lo comparamos con lo que acabamos de leer de Filadelfia, se está refiriendo al mismo acontecimiento, ¿verdad? A ese juicio investigador. Y aquí nosotros estamos leyendo todo una historia que se está repitiendo en la actualidad, como estos dirigentes del pueblo se aliaron con Roma, o sea, básicamente haciendo esa misma adoración que ellos hacen, porque ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? Ninguna. Luego del versículo 4, bueno, Isaías se siente muy afectado por la triste situación de Jerusalén y pide que lo dejen solo con su tristeza. Más tarde Jeremías también lloró amargamente por la suerte de la ciudad, a la cual también llamaba la hija de mi pueblo. Día es de alboroto. Isaías describe un día de angustia y confusión, cuando el enemigo rodea la ciudad, rompe los muros con máquinas de guerra y el pueblo clama a los montes en su angustia. Bueno, ese día de alboroto es muy interesante porque si nosotros leemos en otros pasajes bíblicos donde nos habla del día de angustia, día de alboroto, día de calamidad, siempre lo relaciona con el juicio de los vivos.
Entonces aquí también perfectamente puede llegar a tener la misma relación con ese día de juicio, ese 11 de septiembre del año 2001. Elam, a ver, aquí voy a cerrar un poquito la cámara para que puedan ver. Elam tomó Al-Jaba. Entre las fuerzas asirias que invadieron el territorio de Judá, había arqueros especializados provenientes de Elam. Luego, en el versículo 8 nos dice que desnudó la cubierta, es decir, reveló las defensas secretas de Judá, por lo cual pudo derrotar a la nación. Aquí en la palabra cubierta, yo la busqué en la Strong y siempre en la forma de utilizarla en toda la palabra de Dios se refiere al velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Entonces aquí también es muy interesante porque se usa esta palabra y es en el único momento que se utiliza. Todas las otras aplicaciones que se le da a esta palabra es cuando se habla acerca del velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y este es el único otro pasaje donde se usa esto, refiriéndose, claro, al secreto, a las defensas secretas de Judá. Pero ¿en qué consistía la defensa de Judá? ¿Consistía en su propia fuerza? No, consistía en la fortaleza de Dios. ¿En qué consistía la defensa de los judíos antes de cuando fue la muerte de Cristo, que también se dividió ese velo, se rasgó el velo, ¿verdad? Quedaron indefensos. Allí fue cuando se ejecuta ese juicio contra los sacerdotes. Luego tenemos en el año 1844 nuevamente esa actitud de juicio, donde nuevamente se desnuda la cubierta, pasa del lugar santo al lugar santísimo, se ve el lugar santísimo, donde empieza a interceder Cristo. ¿Y en qué otro momento se desnuda esta cubierta? En el año 2001. Nuevamente se ven todos los secretos, básicamente, del pueblo, porque empieza ese juicio investigador por los líderes. Más allá de que aquí le da una interpretación histórica, tiene una interpretación espiritual que se puede aplicar totalmente en ese contexto del santuario celestial y del juicio, por lo que luego nos dice en los versículos 16 en adelante. Nos dice el versículo 9. Ante la amenaza del ataque, los pobladores de Jerusalén se dieron cuenta de que había varias partes del muro de la ciudad de David que necesitaban ser reparadas con urgencia. Y aquí los voy a remitir a que vean los temas de nuestro hermano Ángel, cuando, bueno, él hizo toda una serie de Babilonia a Jerusalén, cuando se hace toda esa reconstrucción, toda esa restauración de los muros y todo ese paralelismo que tiene para con el tiempo presente. Cuando se habla de la obra del tercer Elías, en Isaías 58 nos dice, y serás llamado reparador de portillos, reparador de sendas para habitar, reparador de muros, ¿verdad? Reconstruyendo lo que había sido derrumbado. Nuevamente aquí vemos ese contexto, ese paralelismo entre los muros de la ciudad de David y los muros dentro de los cuales debemos estar. Luego, perdón, me perdí. Versículo 10, se hizo una lista de las casas de Jerusalén, algunas de las cuales fueron escogidas para su demolición con el fin de proporcionar materiales para reparar las murallas de la ciudad. Muy interesante cómo se hace una destrucción para poder reconstruir, para poder proteger. Se destruyen las casas de Jerusalén. Son quitadas las casas de Jerusalén para poder reconstruir el muro, para poder estar seguros. Como todo el tiempo relacionándolo con ese juicio. Luego, perdón, vamos aquí al de al lado. Foso entre los dos muros. Este foso posiblemente fue el túnel construido por Ezequías para llevar el agua desde la antigua fuente de Gijón hasta el otro estanque situado al suroeste. Y del lado de afuera del muro
anterior y también más afuera del acueducto de Ezequías y el estanque de Siloé se construyó un segundo muro. De este modo, todo el agua que brotaba de la fuente de Gijón quedaba a disposición de los habitantes de Jerusalén, pero era completamente inaccesible para un enemigo que estuviera fuera de la ciudad. Al que lo hizo, muchos de los habitantes de Jerusalén ya no buscaban la protección de Dios, sino que dependían de sus propios recursos e invenciones. Olvidaron que Jehová era el verdadero fundador y artífice de la ciudad, y que solo Él podía proporcionar la ayuda necesaria en tiempo de angustia. Ese día de angustia, ese día de juicio. ¿Quién es el único que nos puede ayudar? Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede hoy en día con el que es el profeso pueblo de Dios? Lo estamos viendo ya desde hace años en alianzas, en ecumenismo, infiltrado, pero hasta el fondo de jesuitas, por todos lados, en todos los departamentos, vamos a encontrar todo esta confusión, básicamente, que hay incluso dentro de la misma iglesia adventista, donde hay un pastor que dice una cosa, el otro que dice otra cosa y todos son profesos adventistas y se contradicen entre ellos sin siquiera haber una unidad en el mensaje. Lo que no acontece en el ministerio del cuarto ángel, por ejemplo, el cual es el remanente del remanente. Como les comentaba hace rato, leyendo el pasaje bíblico, se me vino a la mente algo y después cuando vi el video era lo mismo que a mí se me había venido a la mente. Y no es porque, lo repito, no es porque yo sea más especial que cualquier otro, sino que es por tener esa disposición, por aceptar la luz. Cuando uno acepta la luz que Dios envía, Dios te sigue enviando más. Si tú rechazas la luz que Dios te envía, ya no te puede seguir enviando porque la rechazaste. Le pusiste un límite. El peligro que se cernía sobre la ciudad debería haber llevado al pueblo al arrepentimiento y a la oración. Así ocurrió con Ezequías. En vista de que vendría el día de Jehová, también Joel exhortó al pueblo que se volviera a Dios con ayuno y llanto, a fin de que el Señor fuera misericordioso con ellos. Y es muy interesante porque el día de Jehová del cual habla Joel es el día del juicio, del juicio de los vivos. Entonces, no solamente estaba hablando de lo que estaba aconteciendo en ese momento histórico, como cuando leemos lo de la iglesia de Filadelfia, que no solamente se refiere a la iglesia histórica de aquel momento, sino que también tiene una aplicación, es una profecía, por algo estos son libros proféticos, y debemos estudiarlo bajo el prisma profético. Debemos estudiarlo bajo el prisma de 1 Corintios 10:11, porque si no, no nos vamos a enterar de nada. Vamos a decir, ah, esto ya se cumplió, esto es del pasado, como dicen muchos pastores. No, esto ya no es para nosotros. ¿Verdad que vamos a obtener esa posición y esa actitud? Y vamos a decir que eso no es para nosotros cuando la misma Biblia nos dice que todas estas cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Estás recibiendo la amonestación que hay en Isaías 22? He aquí gozo y alegría. A pesar de su situación desesperante, el pueblo no se volvió a Dios, sino que continuó en borracheras, en banqueteos. Se habían entregado a una sensualidad desenfrenada, de la cual ya nada podía apartarlos. Compárese esto con los comentarios de Pablo acerca de la filosofía epicúrea de su tiempo. Muy bien, vemos algo muy interesante aquí. Y lo mismo vamos a estudiar más tarde, si ustedes se conectan en el live que vamos a tener en el, en el canal de Facebook, en el perfil de Facebook de la hermana Diana Tapia o en su canal de YouTube, cualquiera de los dos que lo quieran ver, como en el capítulo 2 de Sofonías nos hace un llamado a ese pueblo que estaba totalmente apartado de Dios y hace el llamado al arrepentimiento. O sea, estamos en el juicio, les dice, pero vengan, vengan, que todavía están a tiempo. Y ahora se sigue haciendo el mismo llamado. Nosotros si hablamos acerca de la sentencia contra la iglesia adventista, cuando son desechados básicamente el liderazgo adventista y se le entrega el liderazgo de la iglesia adventista a otro personaje que entra en acción, que es el tercer Elías, y aquí nosotros debemos entender esto como un llamado al arrepentimiento, como un llamado a escudriñar, a estudiar. No, no tenemos que tomarlo
personal, como diciendo, no, ¿qué estás hablando en contra de la iglesia? Eres un separatista, eres un juzgador, estás apuntando con el dedo, mira tu propia paja en tu ojo, que estás viendo la paja del ojo ajeno. No se trata de eso, mis amigos, a todos aquellos que aún no entienden por qué lo hacemos. Esto se trata de poder estar en el lado correcto, de arrepentirnos, de salir del lado de aquellos que están cometiendo esos pecados, porque si nos asociamos con ellos, al final vamos a terminar siendo igual que ellos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Un dicho que me lo decía desde mi abuelita hasta mi mamá y su abuelita se lo dijo a su abuelita. Imagínate, es algo que siempre ha sucedido así. El pecado que no le fue perdonado fue que el pueblo rehusó volverse a Jehová y su iniquidad no podía ser perdonada. No se trataba de un decreto arbitrario de parte de Dios. El Señor no podía salvarlos mientras persistieran en su impiedad. Y es lo mismo que sucede para nosotros en el tiempo actual. Dios no puede salvarnos si nosotros estamos en pecado. Dios no nos salva en el pecado. Dios nos salva de nuestros pecados, pero Él no nos puede salvar estando en pecado. Por eso, si pecas, abogado tienes para con Dios a Jesucristo el justo. Pero debes arrepentirte de ese pecado, debes confesarlo. Muchas veces pecamos, no sé, por ignorancia y nos damos cuenta después o a veces a sabiendas, pero si lo haces, inmediatamente arrodíllate, póstrate ante la presencia de Dios y pídele que te cambie, que te dé un nuevo corazón, porque es la única manera que vas a encontrar de poder recibir el Espíritu Santo. No hay otra forma. Arrepentirte de tus pecados. Bueno, y luego entra Sebna, ¿sí? Sebna, el tesorero, que era una posición de las más importantes en el reino. Y vamos a ver algunas cosas sobre Sebna. Esto está en una página de internet. Nos dice que el profeta, en los días del profeta Isaías, gobernaba el rey Ezequías, quien tenía un cortesano llamado Sebna, que actuaba como mayordomo y también como tesorero, ¿verdad? Que era una especie de jefe de personal que se encargaba de controlar la entrada del Palacio Real, una posición que comportaba la autoridad más elevada en el reino. Este hombre había actuado de forma impropia a su cargo, buscando su propio beneficio personal. Como consecuencia, el profeta le anuncia que sería transportado por Dios en duro cautiverio y que sería reemplazado en su puesto por un hombre justo y honrado llamado Eliakim. Eliakim. Bueno, más claro echarle agua, ¿no? Es acerca de él que Dios dice que pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Cuando leemos el pasaje de Isaías, nos damos cuenta de que el pecado de Sebna había sido su autosuficiencia y la pomposa importancia que se daba a sí mismo. Por ejemplo, había esculpido una tumba para él en un lugar alto con la intención de perpetuar su nombre. También se había hecho carros para su gloria, pero ninguna de estas cosas le iban a aportar seguridad ni impedirían que fuera llevado en cautiverio. Bueno, ¿qué paralelismo vemos con el tiempo presente? ¿Qué aconteció con Eliakim? Perdón, con Sebna. Sebna era un tesorero, era el mayordomo, era el que administraba todos los bienes y las propiedades del reino. Era el que guardaba el dinero. Era como Judas, ¿no? Judas también guardaba el dinero. ¿Y qué empezó a hacer? Malas inversiones. Empezó a invertir el dinero que no era suyo, era del reino, era el dinero del pueblo, y lo empezó a invertir en lo que no toca. ¿Les suena de algo? ¿Qué hizo la dirigencia adventista que ya viene siendo desde hace años? Invirtiendo en Burger King, invirtiendo en McDonald's, invirtiendo en empresas que compran armas, invirtiendo en gobiernos, invirtiendo en acciones de empresas para enriquecerse y enriquecerse. No, es que es para multiplicar el dinero de la causa de Dios. Claro, sí,
como si Dios necesitara que tú le multipliques el dinero. Claro, el dueño del oro y de la plata va a necesitar que tú le multipliques el dinero, por favor. Somos tontos, pero no tantos. Este juicio de Dios vino sobre él porque su comportamiento era inapropiado en un miembro tan importante de la casa real de David. Por eso es llamado vergüenza de la casa de tu Señor. Su pecado consistió fundamentalmente en aprovecharse de los beneficios que su cargo le otorgaban para promover su propia persona, intentando dejar una huella perdurable de sí mismo en la historia. Por lo tanto, era un hombre al que le gustaba hacer ostentación de sí mismo y que se sentía confiado frente al futuro. Pero Dios cambió todos sus planes y le destituyó de su puesto, colocando en su lugar a Eliakim. Versículo 16, el comentario bíblico nos dice que Isaías estaba indignado por la arrogancia de Sebna. Parece que hacía poco, perdón, sí, hacía poco había subido al poder y se había enriquecido y aún no tenía una tumba familiar donde enterrar a sus antepasados. Por lo tanto, decidió construir una tumba nueva y elegante para que lo honraran en su importante cargo y para asegurarse un lugar en el recuerdo de las generaciones futuras. En vez de dedicar sus esfuerzos para salvar a la nación en ese tiempo de peligro, porque recordamos que estaban peleando los otros y los estaban matando, no, él empezó a hacerse todas esas obras maravillosas. Le era más importante promover sus intereses personales. En los alrededores de Jerusalén son comunes las tumbas labradas en la roca, similares a las que Sebna estaba haciendo construir para él. El profesor N. Abigad ha identificado la tumba de Sebna como una que se encuentra en la ladera del Monte de los Olivos, descubierta hace muchos siglos y de la cual fue llevada una inscripción al Museo Británico. Esta inscripción, escrita en el estilo de la época de Ezequías, dice: "Este es el sepulcro de Shebna, Yahú, quien está sobre la casa. Aquí no hay plata ni oro, sino con él sus huesos y los huesos de su sierva esposa. Maldito el hombre que lo abra". Los corchetes indican la restauración conjetural de las porciones del texto que están incompletas y son ilegibles. Te... Bueno, vemos cómo aquí ya lo habíamos mencionado, que se había construido ese mausoleo, ¿verdad? También se había comprado carros, etcétera. Estaba, pero despilfarrando el dinero a diestra y a siniestra. Le dice: te transportará, Jehová te lanzará con gran lanzamiento. Sebna no ocuparía la tumba, sino que perecería en un país extranjero. Isaías describe en forma más gráfica el fin de Sebna, luego en el versículo 18, donde le dice que sería incluso llevado con sus carros y todo, que la debilidad de Sebna era su orgullo manifiesto. Había adquirido una espléndida carroza, que sin embargo habría de acompañarlo al cautiverio. Luego, en el versículo 19, ya es cuando le decreta esa sentencia de que el Señor quitaría a Sebna de de su honroso cargo cuando vinieron los mensajeros de Sennacherib a Jerusalén. Otro ya ocupaba su puesto como mayordomo, mientras él desempeñaba el cargo inferior de escriba. Luego tenemos a lo que dice de mi siervo Eliakim, que hasta ahora no se había mencionado a Eliakim y nada se sabe de su situación, de su actuación anterior. Bueno, la semana que viene, si Dios quiere, vamos a profundizar sobre Eliakim, sobre la llave de David, sobre Sebna. Vamos a analizar los nombres de estos personajes de Isaías 22 y la llave de David. Hasta el momento hemos podido determinar y darnos cuenta por dónde viene la cosa más o menos, ¿verdad? ¿Quién es quién en esta historia? Sabiendo que todo lo que antes aconteció fue para amonestarnos a nosotros. Y vamos a ver
¿De qué manera todo esto empieza a acontecer? Bueno, vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, te rogamos en esta hora que tú puedas examinar nuestro corazón, que tú nos purifiques, Señor. Ayúdanos a poder alcanzar la norma elevada, Señor, esa elevada vocación a la cual tú nos has llamado. Nosotros no tenemos ningún poder para poder llegar a alcanzar esos requerimientos que tú nos exiges, pero confiamos en que por el poder de Cristo, otorgado mediante el Espíritu Santo, podemos llegar a ello. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor, y te rogamos en esta hora que tú nos ayudes a mantenernos firmes en nuestro lugar, a retener lo que tenemos como iglesia de Filadelfia, para que nadie quite nuestra corona, para poder ser columnas de tu templo, si es tu voluntad que así sea. También te rogamos por nuestros amigos y hermanos que aún no se han dado cuenta de la condición en la que se encuentra la iglesia adventista, Señor. Nos entristece mucho saber y enterarnos de la manera en la cual ellos fueron desechados, Señor, por culpa del mal liderazgo, Señor, por culpa de hombres que buscaban su propio interés. Todo un pueblo se pierde. Te rogamos, Señor, que tú intercedas por ellos, Padre, aún por aquellos que aún no han escuchado este mensaje. Aquellos que lo han rechazado, Señor, solamente tú sabes qué sucederá con ellos, pero si aún hay tiempo para que puedan arrepentirse, te rogamos, Señor, que tú le envíes más luz, Señor. Aunque ya lo han rechazado, nosotros intercedemos para que tú puedas abrir sus ojos, Señor, de una vez por todas, que ellos puedan verlo claramente, así como Saulo, Señor, que muchas veces se les dijo y se le habló acerca de Cristo. Esteban mismo, antes de morir, le contó toda la historia, pero él rechazó la luz hasta que tú te le apareciste en el camino, Señor. Sabemos que lo hiciste con él porque él debía hacer una obra importante, pero también nos enseñas de tu misericordia a través de su historia. Y sabemos que tú no eres un Dios que se goza en la destrucción, sino que te gozas en la salvación, Señor, y que tu misericordia es grande. Por eso te rogamos que sigas teniendo misericordia de nosotros, y que sigas teniendo misericordia de aquellos que aún no han salido de aquel lugar en donde se predica el error, Señor, a pesar de que profesan decir la verdad, pero por sus obras y por sus frutos vemos que están yendo en contra de ti. Ayúdanos a seguirte donde quiera que vayas, y quédate con nosotros durante el resto de este día santo, Señor, para poder guardarlo conforme a tu ley y conforme a tu voluntad. Todas estas cosas te las agradecemos, Señor, y te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén.